Heredero vaquero encuentra a un lobo encadenado con su perro. Lo que pasó después nadie lo podía creer. ¿Otra vez solo, jefe?, preguntó Ramón, el último peón que aún no había emigrado a la ciudad en busca de algo más que polvo y deudas. Mateo no respondió de inmediato. Se detuvo junto al corral vacío, donde antes resonaban los relinchos y el golpeteo de cascos. Ahora solo el silencio, roto por el crujido del viento entre las tablas sueltas. No estoy solo, Ramón, dijo al fin, con voz ronca, como si las palabras le dolieran al salir. Estoy con los recuerdos. Con los fantasmas de lo que fuimos. Ramón se acercó, se quitó el sombrero y lo apretó contra su pecho. Tu abuelo no se rendiría, jefe. Ni tu papá, aunque ahora gruña como oso viejo. Mateo sonrió, pero no llegó a sus ojos. Mi abuelo tenía 100 reses, 20 peones, y el respeto de todo el condado. Yo tengo deudas. Y un perro que se llama Lobo, que es lo único que todavía me mira como si yo valiera algo. En ese momento, como si hubiera escuchado su nombre, un ladrido alegre rompió el silencio. Lobo, el pastor alemán de pelaje oscuro y ojos dorados, salió corriendo desde la sombra del establo, saltando sobre Mateo, lamiéndole la cara con una energía que contrastaba brutalmente con la pesadez del ambiente. Ya, basta, loco. Rió Mateo por primera vez en días, abrazando al perro con fuerza, enterrando su rostro en su pelaje. Tú sí que no me abandonas, ¿verdad, hermano Lobo? Respondió con un gemido suave, como si entendiera. Como si supiera que su dueño estaba al borde de algo, de rendirse, quizás. Pero esa noche, todo cambiaría. Una tormenta inesperada rugió sobre las colinas, violenta y rápida. El cielo se partió en relámpagos, y la lluvia cayó como puño sobre el techo de lámina. Mateo se levantó de un salto cuando escuchó el aullido desesperado del lobo, seguido de silencio. Corrió bajo la tormenta, llamándolo a gritos, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. Lobo. Lobo, responde. Gritó, la voz ahogada por el viento, los pies resbalando en el barro. Pero no hubo respuesta. Amaneció con los ojos hinchados, sin dormir, con las ropas aún húmedas pegadas al cuerpo. Don Rafael, su padre, apareció en la puerta de la cocina con su café humeante y su mirada de piedra. Otra vez perdiendo el tiempo con ese perro, dijo, sin levantar la vista. Tenemos que vender las últimas reses esta semana, Mateo. O esto se va a la ruina. No lo perdí, papá, respondió Mateo, con una firmeza que sorprendió hasta a él mismo. Lo buscaré. Hasta el último rincón de esta tierra. No voy a dejarlo. Don Rafael lo miró entonces. Por un instante, algo se movió en sus ojos, quizás reconocimiento. Quizás dolor. Pero lo enterró rápido. Ve, entonces. Pero no te demores. Esta tierra no espera por nadie. Mateo ensilló su caballo, Trueno, un alazán viejo pero de corazón inquebrantable. Lobo no era solo un perro. Era su compañero desde que tenía 12 años. Lo había seguido a todas partes, a las ferias, a los rodeos, a las noches de llanto cuando su madre murió. Lobo había lamido sus lágrimas, había dormido a sus pies, había sido el único testigo silencioso de sus sueños rotos. Vamos, Trueno, susurró, acariciando el cuello del caballo. Él está ahí afuera. Lo siento. Cabalgó más allá de los límites del rancho, adentrándose en tierras que nadie pisaba desde hacía años. Tierras de leyendas, decían los viejos. Donde los forajidos escondían botines y los animales salvajes aún reinaban sin miedo. El aire olía a humedad y a peligro. Cada sombra parecía esconder una amenaza. Cada ruido, un presagio. Y entonces, al romper el amanecer, entre la niebla espesa que se levantaba del suelo como un velo fantasmal, lo vio. Allí, atados a un poste de madera podrida, cubiertos de barro y sangre seca, estaban dos siluetas. Una, inconfundible Lobo, su perro, con la cabeza gacha, una pata lastimada, pero vivo. Respiraba. Débil, pero vivo.
La otra era un lobo de verdad. Gris, enorme, con ojos amarillos que brillaban como brasas. Su pelaje estaba enmarañado, sus costillas marcadas bajo la piel, y alrededor de su cuello, una cadena gruesa, oxidada, clavada en la carne. Mateo desmontó con las piernas temblando. No podía creerlo. «Dios mío», susurró, acercándose lentamente, con las manos alzadas. «Tranquilo, no voy a lastimarlos». Lobo levantó la cabeza al escuchar su voz. Gimió, arrastrándose hacia él cuanto la cadena le permitía. Pero el lobo no se movió. Solo lo miró. Fijo. Profundo. Como si lo estuviera midiendo. Como si supiera que este hombre podía ser su salvación o su fin. ¿Quién nos hizo esto?, preguntó Mateo, la voz quebrada, arrodillándose frente a ellos. El lobo gruñó. Bajo. Amenazante. Pero no atacó. Y entonces, Mateo vio algo que le heló la sangre. El lobo, con su hocico, empujaba suavemente al lobo hacia atrás, como protegiéndolo. Como diciendo, el primero. Él está peor. Las lágrimas rodaron por sus mejillas sin permiso. No entiendo, murmuró. ¿Cómo es posible? Sacó su facón. Las manos le temblaban. Sabía que liberar a un lobo salvaje era una locura. Que podía morir en el intento. Que su padre lo llamaría estúpido. Que el mundo diría que estaba loco. Pero miró al lobo. Miró al lobo. Y vio el mismo dolor en ambos. La misma dignidad rota. La misma súplica silenciosa. Nadie, dijo, con voz firme ahora, cortando la primera cadena, merece vivir encadenado. La hoja chirrió contra el metal oxidado. Una chispa voló. El lobo tensó los músculos. Mateo contuvo la respiración. Tranquilo, ya casi, susurró. Cuando la cadena cayó al suelo con un golpe sordo, el lobo no saltó. No huyó. Se quedó allí, mirándolo. Y entonces, hizo algo que nadie, jamás, podría haber creído. Se acercó. Lentamente. Hundió su hocico en la palma de la mano de Mateo, y lo olió. Como si memorizara su olor. Como si sellara un pacto. Mateo cerró los ojos. Sintió el calor del aliento del lobo en su piel. Sintió el peso de lo que acababa de hacer. Sintió que algo, dentro de él, algo que había estado encadenado también, acababa de romperse. Vamos a casa, dijo, cargando al lobo en sus brazos, mientras el lobo lo seguía, paso a paso, como un guardián. Y mientras el sol se alzaba tras ellos, dorando la tierra, Mateo supo que nada volvería a ser igual. Porque lo que había encontrado no era solo a su perro. Era una señal. Cuando las primeras casas del rancho aparecieron en el horizonte, Mateo sintió un nudo en la garganta. No era solo el miedo a lo que diría su padre. Era el miedo a lo que él mismo había hecho. Había traído a casa a un depredador. A un animal salvaje. A algo que, según todas las reglas del mundo, no pertenecía allí. Pero, ¿y si las reglas estaban equivocadas? Trueno, susurró al caballo, que caminaba a su lado con la cabeza baja, cansado pero fiel, quédate con ellos un momento. Ató al caballo a un poste cerca del pozo y se dirigió a la casa principal, con Lobo aún en sus brazos. El lobo se detuvo a unos metros, sentado sobre sus cuartos traseros, erguido, majestuoso, como un centinela que no necesita hablar para imponer respeto. La puerta de la cocina se abrió antes de que Mateo llegara. ¿Lo encontraste?, preguntó Ramón, asomándose, con una taza de café humeante en la mano. Mateo asintió, sin palabras. Ramón bajó la vista, y vio al lobo. Su rostro se iluminó. Gracias a Dios. Está vivo, exclamó, corriendo hacia ellos. Ven, ven, vamos a curarlo. Tengo vendas, agua caliente. Pero entonces, Ramón se detuvo en seco.
Sus ojos se abrieron como platos. Su café cayó al suelo, la taza se hizo añicos. ¿Qué diablos es eso?, susurró, retrocediendo un paso. Mateo se volvió lentamente. El lobo seguía allí, inmóvil, observando, como si supiera que su presencia era una bomba a punto de explotar. «Es quien lo salvó», dijo Mateo, con voz baja pero firme. «Lo salvó», Ramón soltó una carcajada nerviosa. «Eso es un lobo, jefe. Un lobo de verdad. Podría desgarrarte la garganta en un segundo». «No lo hará», respondió Mateo, sin dudar. «Tú no sabes eso», gritó Ramón. «Nadie lo sabe. Es un animal salvaje. Y estaba encadenado junto al lobo», replicó Mateo, elevando la voz por primera vez. «Alguien los dejó allí, juntos, a morir. Y él lo protegió. Lo cuidó. Míralo. Míralo bien». Ramón tragó saliva. Miró al lobo. Miró a Mateo. Y por un instante, en sus ojos, no hubo solo miedo. Hubo duda, curiosidad, asombro. Esto no le va a gustar a don Rafael», murmuró. Como si lo hubiera invocado, la puerta principal se abrió de golpe. Don Rafael salió con su sombrero bajo, su chaqueta de cuero gastada, y su mirada de acero. Era un hombre que no necesitaba gritar para imponer autoridad. Su sola presencia apagaba conversaciones. «¿Qué tanto alboroto?», comenzó, pero se detuvo al ver al lobo en brazos de su hijo. Por un segundo, algo se suavizó en su rostro. Quizás alivio. Quizás afecto. Pero entonces vio al lobo. El tiempo se detuvo. Don Rafael no se movió. No habló. Solo miró. Y en sus ojos, Mateo vio algo que jamás había visto antes: miedo. No miedo por él. No miedo por el rancho. Miedo ancestral. El miedo del hombre frente a lo desconocido. Frente a lo que no puede controlar. «Mateo», dijo al fin, con voz tan fría que helaba la sangre. «Baja a ese perro. Ahora». Mateo obedeció, con cuidado, depositando al lobo en el suelo, donde Ramón ya tenía preparadas mantas y agua limpia. El perro gimió, pero se acomodó, confiado. «Ahora», continuó don Rafael, sin quitarle los ojos de encima al lobo, «dime qué es esa cosa que trajiste a mi tierra». «Es un lobo, papá», respondió Mateo, enfrentándolo. «Y estaba encadenado. Con lobo. Alguien los dejó allí, a morir. Lo liberé. No podía dejarlo». «No podías», don Rafael dio un paso adelante, la mandíbula apretada. «¿Y qué crees que va a hacer ahora? Jugar contigo, cuidar las ovejas. Es un depredador, Mateo. Un asesino nato. Hoy está tranquilo, mañana te arranca la mano. No lo hizo cuando tuvo la oportunidad», gritó Mateo, los puños cerrados. Estaba herido, hambriento, encadenado, y no atacó al lobo. Lo protegió. «Hay algo en él, papá. Algo que no entendemos». «Yo entiendo muy bien lo que es», rugió don Rafael, y por primera vez en años, Mateo vio el fuego en sus ojos, el mismo fuego que lo había hecho legendario en los rodeos, el mismo que lo había mantenido firme cuando todo se derrumbaba. «Es peligro. Es muerte. Y no voy a permitir que pongas en riesgo todo lo que queda de esta familia por un capricho». El lobo, hasta entonces inmóvil, se puso de pie. Lentamente. Con gracia. Con poder. Caminó hacia ellos. No con agresividad. Con intención. Ramón retrocedió. Don Rafael llevó la mano a su cinturón, donde colgaba su viejo revólver. «No», gritó Mateo, interponiéndose entre el lobo y su padre. «No lo toques». El lobo se detuvo a 1 metro de Mateo. Lo miró. Solo a él. Y luego,
con una delicadeza que parecía imposible en un animal de su tamaño, bajó la cabeza y apoyó su hocico en el hombro de Mateo. Como un gesto, como un juramento. Un silencio absoluto cayó sobre el patio. Don Rafael no se movió. Ramón contuvo la respiración. Hasta los grillos dejaron de cantar. Y entonces, el lobo se apartó. Dio un paso atrás. Y se sentó de nuevo. Como si dijera, no soy tu enemigo. Pero tampoco soy tu mascota. Mateo se volvió hacia su padre, con lágrimas en los ojos, pero con la voz firme. No sé quién lo encadenó. No sé por qué estaba con Lobo. Pero sé una cosa, no es un monstruo. Y si lo matas, estarás matando la única cosa buena que ha pasado en este rancho en años. Don Rafael lo miró. Largo. Profundo. Como si viera a su hijo por primera vez en mucho tiempo. Estás jugando con fuego, Mateo, dijo al fin, con voz baja, cargada de advertencia. Y si ese fuego te quema, no voy a poder salvarte. Se dio la vuelta y entró a la casa, cerrando la puerta con un golpe que resonó como un trueno. Ramón suspiró. Esto no termina aquí, jefe. Mateo miró al lobo. El lobo lo miró a él. No, susurró Mateo. Esto apenas comienza. Y. Mientras el sol se alzaba más alto, dorando la tierra, una pregunta flotaba en el aire, pesada como una losa. ¿Qué secretos escondía ese lobo, quien lo había encadenado? Eres un bruto, ¿sabes?, susurró, con una sonrisa trémula. ¿Qué hacías allá, metido en ese infierno? ¿Por qué no ladraste? ¿Por qué no corriste? El lobo solo lo miró, con esos ojos dorados que siempre parecían entenderlo todo. Y entonces, como si respondiera, giró lentamente la cabeza hacia el lobo. El lobo seguía allí, sentado, erguido, como una estatua viva tallada por la naturaleza misma. No bebía, no comía, no se movía, solo observaba. A Mateo, al lobo, al rancho, a las colinas lejanas. Como si estuviera calculando, recordando, esperando. Ramón, aún pálido, se acercó con un balde de agua y un trozo de carne cruda. Aquí, para él, dijo, dejando la carne en el suelo, a varios metros de distancia, como si temiera que el lobo saltara sobre él si se acercaba demasiado. El lobo no se movió. Ni siquiera olfateó. No va a comer, murmuró Mateo. No confía. ¿Y por qué debería?, respondió Ramón, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Lo encadenaron. Lo torturaron. Lo dejaron a morir. Si yo fuera él, tampoco confiaría en nadie. Mateo se puso de pie, lentamente. Se acercó al lobo, paso a paso, sin prisa, sin miedo. Se detuvo a 1 metro de él. El lobo no bajó la mirada. Sus ojos amarillos lo atravesaban, como si pudieran ver más allá de su piel, más allá de sus huesos, hasta lo más profundo de su alma. «¿Tienes hambre?», dijo Mateo, suavemente. «¿Tienes sed? ¿Tienes dolor? Lo sé. Lo siento. Pero aquí no te van a lastimar. Te lo juro». Extendió la mano. No para tocarlo. Solo para ofrecerla. Como un puente. El lobo no se movió. Mateo no se retiró. El viento sopló entre ellos, levantando un remolino de polvo dorado. Las nubes pasaron lentamente sobre sus cabezas. El mundo parecía contener la respiración. Y entonces, el lobo bajó la cabeza. Solo un poco. Solo lo suficiente. Y con un movimiento casi imperceptible, rozó su hocico contra los dedos de Mateo. No fue un gesto de sumisión. Fue un gesto de alianza. Ramón soltó el aire que había estado conteniendo. «Madre Santa», susurró. «Ese animal te reconoce». «No me reconoce a mí», dijo Mateo,
con la voz quebrada por la emoción. Reconoce que no soy como los otros. Se agachó, tomó el trozo de carne, y lo colocó directamente frente a él, en el suelo, entre sus propias rodillas. Toma, dijo. No voy a forzarte. No voy a obligarte. Pero si tienes hambre, come. Aquí estás a salvo. El lobo lo miró. Largo. Profundo. Como si estuviera decidiendo el destino de ambos. Y entonces, con una lentitud ritual, como si cada movimiento tuviera un significado sagrado, el lobo se inclinó y tomó la carne de la mano de Mateo. No de un tirón. No con ferocidad. Con delicadeza. Con respeto. Mateo cerró los ojos. Sintió el roce de los dientes, el calor del aliento, el peso de la confianza depositada en su palma. Era más que un acto. Era un pacto. Un juramento escrito en silencio. Bienvenido, susurró. Pero el momento se rompió con el chirrido de la puerta trasera. Don Rafael salió de nuevo, esta vez con un maletín de cuero en la mano. Lo dejó caer al suelo con un golpe seco. Voy a curar al perro, dijo, sin mirar al lobo. Pero esa cosa no entra a mi casa. No duerme en mi tierra. Y si se acerca a las reses, lo mato yo mismo. Mateo no discutió. Asintió. Sabía que era un avance. Que su padre, por duro que fuera, había cedido un poco. Había visto algo. Quizás no entendía, pero había visto. Don Rafael se arrodilló junto al lobo, abrió el maletín y sacó vendas limpias, ungüentos, agujas. Sus manos, aunque ásperas, trabajaban con precisión, con cuidado. Había sido vaquero, sí, pero también había sido el hombre que curaba a los animales cuando no había veterinario en 100 millas a la redonda. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó de pronto, sin levantar la vista. Más allá del cañón seco, respondió Mateo. Donde nadie va. Junto a un poste viejo. Encadenados. Los dos. Encadenados juntos, don Rafael frunció el ceño. ¿Quién haría algo así? No lo sé, dijo Mateo. Pero no fue casualidad. Alguien los puso allí. A propósito. Y no para que murieran rápido, sino para que sufrieran. Don Rafael apretó los labios. Terminó de vendar la pata del lobo y se puso de pie, limpiándose las manos en un trapo. Ese lobo, dijo, finalmente mirando hacia donde el animal ahora masticaba lentamente la carne. No es normal. ¿Qué quieres decir? Los lobos no se dejan tocar. No comen de la mano. No protegen perros. Hizo una pausa, como si le costara admitirlo. Ese lobo fue entrenado. Mateo sintió un escalofrío. ¿Entrenado por quién? No lo sé. Pero alguien lo hizo. Y quien sea, no lo hizo por amor a los animales. La sombra de una amenaza comenzó a cernirse sobre ellos. No era solo el miedo al lobo. Era el miedo a quien lo había creado. A quien lo había usado. Y a quien, quizás, vendría a reclamarlo. Tenemos que averiguar quién es, dijo Mateo. No, respondió don Rafael, con firmeza. Tú no vas a hacer nada. Vas a mantener a ese animal lejos de las reses, lejos de los peones, lejos de los niños del pueblo. Y vas a rezar para que quien lo buscaba, ya lo dé por muerto. Pero ambos sabían que no era así. Porque esa noche, mientras Mateo velaba junto al fuego, con Lobo dormido a sus pies y el lobo acostado a unos metros, erguido aún en su vigilia, escuchó algo que le heló la sangre. Un aullido. Lejano. Solitario. Pero familiar. El lobo levantó la cabeza de inmediato. Las orejas se le erizaron. Los músculos de su cuello se tensaron. Y entonces, respondió. No con un aullido de lamento. Con un aullido de advertencia. Mateo se puso de pie, el corazón golpeándole el pecho. ¿Qué fue eso?, susurró.
El lobo no respondió, claro. Pero su mirada lo dijo todo. Ellos saben que estoy vivo. Y vienen por mí. El viento cambió de dirección. Trajo consigo un olor extraño. A humo. A metal. A miedo. Algo se movía en la oscuridad más allá del rancho. Algo que no pertenecía a la tierra. Algo que venía a cobrar una deuda. Y Mateo, por primera vez en su vida, sintió que no estaba preparado. Pero no tenía opción. Porque ya no se trataba solo de salvar a un perro. Ni siquiera de proteger a un lobo. Se trataba de descubrir la verdad. Antes de que la oscuridad los alcanzara, se puso de pie de un salto, el pelo erizado desde la nuca hasta la cola, los músculos tensos como cuerdas de arco listas para disparar. No gruñó. No ladró. Solo miró hacia el este, hacia las colinas negras que se recortaban contra el cielo sin luna. Y entonces, con una voz que parecía salida de las entrañas de la tierra, respondió. Su aullido no fue largo ni melancólico. Fue corto. Agudo. Advertencia. ¿Qué fue eso?, susurró Ramón, apareciendo de pronto desde la sombra del establo, con un rifle en las manos, los ojos desorbitados. Mateo no respondió. No podía. Su garganta estaba seca, su corazón latía como un tambor de guerra. Miró al lobo. El lobo no lo miró a él. Seguía fijo en la oscuridad. Como si supiera. Como si recordara. No es un lobo cualquiera, dijo don Rafael, saliendo de la casa con su abrigo puesto y su propio rifle colgando del hombro. Su voz era grave, cargada de algo que Mateo nunca le había oído: preocupación real. ¿Qué quieres decir, papá?, preguntó Mateo, sin apartar la vista del lobo. Ese aullido no era de un lobo salvaje. Era llamado. Como si alguien lo estuviera buscando. Y él lo reconoció. El lobo giró la cabeza, solo un poco, como si hubiera escuchado las palabras de don Rafael. Sus ojos amarillos se encontraron con los de Mateo. Y en ellos, por primera vez, Mateo vio algo que lo partió por dentro: miedo. No el miedo del animal acorralado. El miedo del que ha sufrido. Del que sabe lo que viene. Él conoce ese sonido, dijo Mateo, casi para sí mismo. Sí, respondió don Rafael, cargando el rifle con un clic metálico que resonó como un presagio. Y quien lo emitió, no viene a saludar. De pronto, Trueno, el caballo, relinchó con pánico desde el corral, pateando las tablas como si algo invisible lo estuviera atacando. Los perros guardianes del rancho, dos mastines viejos, comenzaron a ladrar furiosamente, corriendo de un lado a otro de la cerca, con el rabo entre las patas. Algo se acerca, gritó Ramón, apuntando el rifle hacia la oscuridad. Mateo se puso de pie, con las manos temblando, pero la voluntad firme. No vamos a esperar a que llegue, dijo. Vamos a ir hacia ellos. ¿Estás loco?, exclamó Ramón. Podrían ser cazadores. Forajidos. Cualquiera. Y si son los que encadenaron a este lobo, también son los que dejaron al lobo a morir. Gritó Mateo, señalando al perro herido. No voy a esconderme mientras ellos deciden cuándo y cómo atacar. Don Rafael lo miró. Largo. Profundo. Como si estuviera viendo no a su hijo, sino al hombre en que se estaba convirtiendo. Ensilla los caballos, dijo al fin. Lleva a Ramón. Yo me quedo aquí, por si es una distracción. Papá, no. Protestó Mateo. Hazlo. Ordenó don Rafael, con una voz que no admitía réplica. Y llévate a él, añadió, señalando al lobo. Si alguien sabe lo que viene, es él. Mateo asintió. Se acercó al lobo, despacio, como si caminara sobre cristales rotos. Vamos, susurró. Necesito que me guíes. Necesito que me digas quiénes son. El lobo no se movió al principio. Lo miró.
como midiendo, como decidiendo si confiaba lo suficiente en este humano para llevarlo de vuelta al infierno del que lo había sacado. Y entonces, con un movimiento lento, casi reverente, se acercó y apoyó su hocico en la palma de la mano de Mateo. Una vez más, como un juramento. Gracias, susurró Mateo, con la voz quebrada. Minutos después, cabalgaban hacia las colinas. Mateo sobre Trueno, Ramón a su lado con el rifle en alto, y el lobo corriendo junto a ellos, como una sombra viva, como un espíritu de la tierra que los protegía y los guiaba. El viento soplaba más fuerte ahora, arrastrando olor a humo lejano, y a metal. A gasolina. A peligro. ¿Qué crees que encontraremos allá?, preguntó Ramón, con la voz temblorosa. No lo sé, respondió Mateo. Pero sea lo que sea, ya no podemos huir. El lobo de pronto se detuvo. Se irguió sobre sus patas traseras, olfateando el aire. Gruñó. Bajo. Profundo. Como un trueno contenido. ¿Qué pasa?, susurró Mateo, deteniendo a Trueno. El lobo giró la cabeza hacia un sendero oculto entre los matorrales. Un camino que ni Mateo ni Ramón habían visto antes. Un camino que olía a podrido. A muerte. A memoria. Por aquí, dijo el lobo, sin palabras, con la mirada. Mateo desmontó. Ramón lo imitó, con el rifle apuntando hacia adelante. Esto es una locura, murmuró Ramón. Deberíamos volver. Llamar a la policía. Y decirles que seguimos a un lobo que nos lleva a una cueva de fantasmas. Mateo respiró hondo. Vamos. Paso a paso. Se adentraron en el sendero. Las ramas les arañaban la cara. El suelo estaba húmedo, resbaladizo. Y entonces, lo vieron. Una cabaña. Pequeña. De madera podrida. Con el techo hundido y las ventanas rotas. Pero no abandonada. Usada. Había huellas de neumáticos frescas en el barro. Latas vacías de comida. Y colillas de cigarro aún humeantes. Alguien estuvo aquí, hace poco, susurró Ramón. El lobo avanzó, con los músculos tensos, las orejas pegadas al cráneo. Se detuvo frente a la puerta. La miró. Y entonces, con un movimiento brusco, la empujó con el hocico. La puerta crujió, abriéndose con un gemido lúgubre. Dentro, la oscuridad era casi total. Pero el olor era inconfundible. Sangre seca. Miedo. Y algo más, algo que hizo que a Mateo se le erizara la piel. Familia. Porque en una esquina, cubierta de polvo y telarañas, había una fotografía. Un hombre de barba gris, sonriendo, con el brazo alrededor de un cachorro de lobo. Y al lado, un diario. Con una inscripción en la portada, escrita con tinta desgastada pero aún legible, Proyecto Cael, diario de campo del Dr. Emiliano Vargas. Día 1. Hoy nació el que cambiará todo. Mateo tomó el diario con manos temblorosas. Lo abrió. La primera página decía, Cael no es un experimento. Es una esperanza. La prueba de que el lobo no es nuestro enemigo, sino nuestro espejo. Si logramos entenderlo, quizás podamos entendernos a nosotros mismos. El lobo entró detrás de él. Se acercó. Miró la foto. Y entonces, gimió. Un sonido bajo. Doloroso. Humano. Cael, susurró Mateo, mirando al lobo. Es tu nombre. El lobo bajó la cabeza. Como si llorara. Y en ese momento, desde afuera, llegó un sonido que les heló la sangre. El rugido de un motor. Y voces. Revisen la cabaña. Si el lobo está vivo, tiene que haber vuelto aquí. Mateo cerró el diario con fuerza. Se acercan, dijo Ramón, empalideciendo. Sí, respondió Mateo, guardando el diario bajo su camisa. Y ahora, sabemos por qué vienen.
No venían por un lobo. Venían por Kael. Por la prueba viviente de que un hombre había logrado lo imposible. Y por eso, tenían que matarlo. Mateo miró a Kael. Kael lo miró a él. No hubo necesidad de palabras. Solo una promesa, sellada en silencio: tenemos que salir de aquí, jefe. Susurró Ramón, empuñando el rifle con manos sudorosas. Son al menos 3 camionetas. Mateo miró a Kael. El lobo no apartaba la vista de la puerta. Sus ojos brillaban en la penumbra, fijos, hipnóticos, como si pudiera ver a través de las paredes, como si supiera exactamente quién venía. Y entonces, con un movimiento rápido, se acercó a Mateo y le mordió suavemente la manga de la camisa, tirando de él hacia la parte trasera de la cabaña. ¿Qué? Empezó Ramón. Síguelo, dijo Mateo, sin dudar. Kael los guió hacia una trampilla oculta bajo una vieja alfombra raída. La levantó con el hocico, revelando una escotilla de madera podrida. Mateo la abrió con esfuerzo, y un hedor a humedad y tierra mojada les golpeó la cara. «¡Un túnel!», exclamó Ramón. «Adentro», ordenó Mateo, empujando a Ramón hacia abajo. Kael no entró de inmediato. Se quedó en el umbral, mirando hacia la puerta principal, donde ya se escuchaban pasos pesados, voces rudas, risas falsas. «Kael, vamos», gritó Mateo, asomándose desde el agujero. El lobo lo miró. Solo un segundo. Y en sus ojos, Mateo vio algo que lo estremeció: determinación. No era huida lo que planeaba. Era estrategia. Y entonces, Kael entró. Rápido. Silencioso. Como una sombra que se desliza entre otras sombras. El túnel era angosto, húmedo, con paredes de tierra que se desmoronaban al tacto. El aire era denso, casi irrespirable. Ramón iba adelante, con una linterna diminuta que apenas iluminaba unos pocos pasos. Mateo iba detrás, con Kael pegado a sus talones, como si fuera su guardaespaldas, su guía, su alma gemela en esa pesadilla. ¿Dónde termina esto?, preguntó Ramón, con la voz temblorosa. No lo sé, respondió Mateo. Pero tiene que salir antes de que ellos nos alcancen. De pronto, Kael se detuvo. Se puso rígido. Olisqueó el aire. Y gruñó. ¿Qué pasa?, susurró Mateo. Kael giró sobre sus patas y corrió hacia atrás, en dirección contraria. No. Kael, no. Gritó Mateo, pero el lobo ya había desaparecido en la oscuridad. Se fue, dijo Ramón, desesperado. Nos abandonó. No, replicó Mateo, con una certeza que lo sorprendió a él mismo. Va a distraerlos. Sabe lo que hace. Y tenía razón. En la cabaña, los intrusos habían entrado con violencia, pateando muebles, rompiendo vidrios, gritando como bestias en celo. Revisen todo, ordenó una voz gruesa, autoritaria. Si el lobo estuvo aquí, dejó rastro. Jefe, mira, gritó otro. La trampilla. Bajen, idiotas. No los dejen escapar. Pero antes de que pudieran moverse, un aullido rasgó el aire. Cerca. Muy cerca. Fuera de la cabaña. Ahí está. Gritó uno. El lobo. Está afuera. Atrápenlo vivo. Rugió el jefe. Vale más así. Los pasos se alejaron, corriendo, tropezando, gritando órdenes confusas. Mateo y Ramón se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración, escuchando cómo la cacería se desviaba lejos de ellos, guiada por el señuelo perfecto Kael. Dios mío, susurró Ramón. Se sacrificó por nosotros. No, dijo Mateo, con la mandíbula apretada. No se sacrificó. Nos está dando tiempo. Y vamos a usarlo. Siguieron avanzando por el túnel, ahora con más prisa, con más miedo, con más esperanza.
hasta que, al fin, vieron una rendija de luz. Allí, dijo Ramón, corriendo hacia adelante. La salida estaba oculta tras un montículo de piedras y maleza. Salieron a trompicones, jadeando, cayendo de rodillas sobre la hierba húmeda. El aire fresco les golpeó la cara como una bendición. ¿Dónde estamos?, preguntó Ramón, mirando alrededor. Cerca del río, dijo Mateo, reconociendo los sauces inclinados. A 2 millas del rancho. Tenemos que volver, dijo Ramón. Tenemos que avisar a don Rafael. Sí, asintió Mateo. Pero primero, tenemos que salvar a Kael. ¿Estás loco? Él los llevó lejos para que nosotros escapáramos. No puedes volver. Él no es un animal, Ramón. Gritó Mateo, agarrándolo por los hombros. Es Kael. Fue entrenado por un hombre que creía en él. Lo torturaron, lo encadenaron, lo dejaron a morir, y aún así, eligió proteger al lobo. Y ahora nos protegió a nosotros. No voy a abandonarlo. Ramón lo miró. Vio las lágrimas en sus ojos. Vio la rabia. Vio el amor. Está bien, dijo al fin, con un suspiro profundo. Pero no vamos solos. Vamos a buscar refuerzos. Y armas. Mateo asintió. Montaron a los caballos, que por suerte aún estaban atados cerca del río, y cabalgaron como el viento hacia el rancho. El sol ya asomaba en el horizonte, teñido de rojo, como si la tierra supiera que se avecinaba una batalla. Cuando llegaron, don Rafael los esperaba en el porche, con el rifle en mano y el rostro tenso. ¿Qué encontraron?, preguntó, sin preámbulos. Mateo desmontó de un salto. Su nombre es Kael, dijo, con voz firme. Fue criado por un científico llamado Emiliano Vargas. Lo entrenaron. Lo amaron. Y luego lo vendieron. O lo robaron. Y quienes lo tienen ahora, quieren matarlo. Porque es la prueba de que un lobo puede confiar en un humano. Y eso, les da miedo. Don Rafael lo miró. Largo. Profundo. Como si viera no a su hijo, sino a un hombre que acababa de cruzar una frontera de la que no se vuelve. Y donde está ahora, distrae a los cazadores, respondió Mateo. Pero no aguantará mucho. Tenemos que ir por él. Don Rafael no dudó. Se dio la vuelta y entró a la casa. Salió con 3 rifles más, 2 cinturones de munición, y un mapa viejo del terreno. Ramón, dijo, ve al pueblo. Trae a Luis, a Chuy, a cualquiera que tenga agallas y un arma. Diles que es por la tierra. Por la familia. Por lo que sea. Pero que vengan. Ramón asintió y salió galopando. Mateo, dijo don Rafael, entregándole un rifle. Si vamos por él, vamos a la guerra. Y puede que no volvamos. Lo sé, respondió Mateo, cargando el arma con manos firmes. Pero si no lo hacemos, ya no somos nada. Don Rafael lo miró. Y por primera vez en años, sonrió. Una sonrisa pequeña. Orgullosa. Tu abuelo estaría orgulloso de ti. Montaron. Cabalgaron. El sol se alzaba tras ellos, dorando la tierra, como si bendijera su locura. Y mientras se acercaban al bosque, donde los gritos y los disparos ya comenzaban a resonar, Mateo sintió algo extraño en el pecho. No era miedo. Era fe. Al llegar al claro donde empezaba el bosque denso, se detuvieron. Los ruidos eran ahora claros, brutales gritos de hombres, ladridos falsos de perros de caza, y entre todo eso, un aullido. Solitario. Furioso. Doloroso. Kael. Está al norte, dijo don Rafael, señalando con la barbilla. Detrás de la loma de los pinos quemados. ¿Cuántos son?, preguntó Mateo, cargando una bala en la recámara con un clic seco que resonó como un desafío. Por lo menos 6. Quizás más. No son vaqueros.
Son mercenarios. Los reconocí por las camionetas. Negocios sucios. Caza furtiva. Tráfico de animales exóticos. Mateo apretó la mandíbula. Cada palabra de su padre era un clavo en el ataúd de su inocencia. Kael no era solo un lobo. Era una mercancía. Un trofeo. Un experimento que alguien quería borrar. No lo van a tocar, dijo, con una voz tan fría que sorprendió hasta a él mismo. No vas a poder detenerlo solo, respondió don Rafael. Ni siquiera conmigo. No estaré solo, dijo Mateo, mirando hacia el camino. Y como si el destino lo hubiera escuchado, el galope de varios caballos retumbó en la distancia. Luis, Chuy, Toño y otros 3 peones del pueblo aparecieron entre el polvo, con rifles, machetes y caras de guerra. No eran soldados. Eran hombres del campo. Hombres que sabían lo que era perder. Y por eso, sabían lo que valía pelear. ¿Qué se necesita, jefe?, preguntó Luis, deteniendo su caballo junto al de Mateo, el sudor brillando en su frente. Salvar a un lobo, respondió Mateo, sin titubear. Y detener a quienes quieren matarlo. Nadie se rió. Nadie dudó. Solo asintieron. Porque en ese instante, no se trataba de un animal. Se trataba de justicia. De dignidad. De lo que queda de humanidad cuando todo lo demás se desmorona. Vamos, dijo don Rafael. En silencio. Por los flancos. Luis, tú y Chuy por la izquierda. Toño, conmigo por la derecha. Mateo, tú vas al centro. Pero no disparen a menos que sea necesario. No queremos una masacre. Queremos que entiendan que esta tierra tiene dueños. Y que no permitiremos que la manchen. Avanzaron como sombras entre los árboles, aprovechando cada roca, cada arbusto, cada curva del terreno. El corazón de Mateo latía con tanta fuerza que sentía que iba a romperle el pecho. Cada paso lo acercaba más a Kael. Cada respiración lo acercaba más a la verdad. Y cada segundo, lo acercaba más a la posibilidad de perderlo todo. Y entonces, lo vieron. En el centro del claro, rodeado por 4 hombres armados con rifles y látigos eléctricos, estaba Kael. No estaba encadenado. No estaba herido, aún. Pero estaba acorralado. Con la espalda contra un árbol caído, las patas delanteras arañando la tierra, la cabeza baja, los ojos, brillando como 2 lunas amarillas en la oscuridad. No gruñía. No aullaba. Solo los miraba. Como si ya supiera que esto llegaría. Como si ya hubiera vivido esta escena antes. Tranquilo, bestia. Gritó uno de los cazadores, un hombre gordo con barba de alambre y una cicatriz que le cruzaba la mejilla. No te vamos a matar, todavía. El jefe quiere verte vivo. Mira cómo tiembla. Rió otro, más joven, apuntándole con una pistola eléctrica. Hasta los lobos saben cuando están jodidos. Mateo sintió que la rabia le quemaba las venas. Quiso salir corriendo. Quiso gritar. Quiso disparar. Pero la mano de su padre lo detuvo. Espera, susurró don Rafael. No aún. Y entonces, uno de los cazadores se acercó demasiado. Demasiado confiado. Demasiado cruel. Levantó el látigo eléctrico y lo descargó contra el costado de Kael. El chasquido fue brutal. El cuerpo del lobo se convulsionó. Cayó de costado, con un aullido agudo, desgarrador, humano. No. Gritó Mateo, saliendo de su escondite, el rifle en alto. Aléjate de él. Todos se giraron. Sorprendidos. Asustados. El gordo dejó caer el látigo. ¿Qué diablos?, murmuró. Este lobo no es suyo. Gritó Mateo, avanzando, con los ojos llenos de lágrimas y fuego. Fue robado. Torturado. Y ahora lo van a pagar.
¿Quién mierda eres tú, niño bonito?, escupió el gordo, levantando su rifle. Esto no es tu problema. Sí lo es. Rugió don Rafael, apareciendo desde el otro lado, con su rifle apuntando directamente al pecho del hombre. Esta es mi tierra. Y lo que está en ella, me pertenece. Los cazadores se miraron, nerviosos. No esperaban resistencia. Mucho menos armada. Disparen. Gritó el gordo. Maten a los vaqueros. El lobo es nuestro. Pero antes de que pudieran moverse, un disparo solitario cortó el aire. ¡Pum! El rifle de Luis. Certero. La bala impactó en el rifle del joven cazador, arrancándoselo de las manos con una explosión de chispas. El siguiente va para tu cabeza, gritó Luis, desde su posición. El pánico se apoderó de ellos. Uno tiró su arma y salió corriendo. Otro se escondió tras un árbol. El gordo retrocedió, pálido. «Están locos», gritó. «Es solo un lobo». «No», gritó Mateo, arrodillándose junto a Kael, que aún convulsionaba levemente, con la respiración agitada. Él es Kael. Fue criado por un hombre que creía en él. Lo amó. Y ustedes lo convirtieron en una mercancía. Kael abrió los ojos. Lo miró. Solo a él. Y en esa mirada, Mateo vio todo el dolor. La traición. El agradecimiento. Y algo más, esperanza. Vamos, hermano, susurró Mateo, pasando un brazo por debajo de su cuerpo. Te saco de aquí. Pero Kael no se movió. Con un esfuerzo sobrehumano, se puso de pie. Tambaleante. Herido. Pero de pie. Y entonces, con un rugido que pareció salir de las entrañas de la tierra, se lanzó hacia adelante, no contra los cazadores, sino contra el gordo. El hombre gritó, trató de correr, pero Kael lo derribó con un golpe seco de su cuerpo. No lo mordió. No lo desgarró. Solo lo inmovilizó, con las patas delanteras sobre su pecho, los colmillos a centímetros de su garganta. El gordo lloró. Orinó. Suplicó. No. Por favor. No me mates. Kael no lo mató. Solo lo miró. Largo. Profundo. Como diciendo ahora tú sabes lo que se siente. Y luego, se apartó. Caminó hacia Mateo. Se sentó a su lado. Como un soldado que regresa de la batalla. Como un rey que no necesita corona. Los otros cazadores huyeron. Corriendo. Gritando. Dejando armas, botas, dignidad. El silencio volvió al bosque. Solo roto por la respiración agitada de Kael y el llanto de Mateo. Lo hiciste, susurró, abrazando al lobo con fuerza, sin importarle la sangre, el barro, el dolor. Sobreviviste. De nuevo. Don Rafael se acercó. Miró a Kael. Luego a su hijo. Y por primera vez, se quitó el sombrero. Bienvenido a casa, Kael, dijo, con voz ronca. Te estábamos esperando. Y mientras el sol se alzaba tras ellos, bañando el claro en luz dorada, Mateo supo que esto no era el final. Era el comienzo. Porque ahora, tenían un nombre. Tenían una historia. Y tenían un enemigo que no se rendiría. Trueno iba a su lado, como un hermano de batalla, rozando suavemente su cuello contra el lomo del lobo de vez en cuando, como diciéndole sin palabras no estás solo. Y detrás, los hombres, Don Rafael, Luis, Chuy, Ramón, Toño, cabalgaban en silencio, con los rifles cruzados sobre las sillas, las miradas fijas al frente, los rostros endurecidos por lo que habían visto, por lo que habían hecho. Nadie hablaba. No hacía falta. Lo que acababan de presenciar no tenía nombre. No cabía en palabras. Cuando las primeras casas del rancho aparecieron en el horizonte, Lobo,
El perro salió corriendo desde el porche, cojeando aún, pero con la cola moviéndose como un abanico loco, los ojos brillando de alegría. Al ver a Kael, se detuvo en seco. Lo miró. Largo. Profundo. Y entonces, con un ladrido suave, casi reverente, se acercó y se sentó a su lado. No lo olfateó. No lo empujó. Solo se quedó. Como si supiera que este lobo no era un intruso. Era familia. Mira eso, susurró Ramón, desmontando con cuidado. Ni siquiera se reconocen como enemigos. Se reconocen como almas. Don Rafael bajó del caballo con un gemido de cansancio, pero su mirada estaba fija en Kael. No con desconfianza. No con miedo. Con respeto. Vamos a curarlo, dijo, caminando hacia la casa. Y esta vez, lo haremos dentro. Bajo mi techo. Mateo lo miró, sorprendido. Dentro, en la casa, sí, respondió don Rafael, sin mirarlo. Porque quien se enfrenta a 6 hombres armados para proteger a un perro, y luego deja vivir a quien lo torturó, no es un animal salvaje. Es uno de los nuestros. Kael, como si hubiera entendido, levantó la cabeza y miró a don Rafael. Solo un segundo. Y luego, con un movimiento lento, casi ceremonial, se acercó y se sentó a la puerta de la casa. Como un guardián. Como un hijo. Como un rey que ha vuelto a su trono. Dentro, la cocina se convirtió en un improvisado hospital de campaña. Toallas limpias. Agua caliente. Ungüentos. Aguja e hilo. Don Rafael, con manos que habían curado terneros, caballos y hombres, se arrodilló junto a Kael y comenzó a limpiar la herida. Esto va a doler, advirtió, con voz suave, como si le hablara a un niño. Kael no se movió. Solo cerró los ojos. Y dejó que las manos del viejo vaquero trabajaran sobre su piel. Mateo se arrodilló a su otro lado, sosteniendo su cabeza, acariciando su pelaje entre los ojos, donde el pelo era más suave, casi como el de un cachorro. Eres increíble, susurró. ¿Cómo puedes confiar todavía después de todo lo que te hicieron? Kael abrió los ojos. Lo miró. Y en esa mirada, Mateo vio algo que lo partió por dentro. Perdón. No por él. Por la humanidad. Por los que lo lastimaron. Por los que aún vendrían. No entiendo cómo puedes, comenzó Mateo, con la voz quebrada. Yo sí, dijo don Rafael, sin levantar la vista, cosiendo la herida con precisión quirúrgica. Él no confía en los hombres. Confía en ti. Y eso es más poderoso que cualquier cadena. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Mateo. No las limpió. Las dejó caer. Sobre el pelaje de Kael. Sobre la tierra. Como una bendición. De pronto, Kael se tensó. Sus orejas se irguieron. Su cuerpo se puso rígido. Olisqueó el aire. Y gruñó. Bajo. Profundo. Advertencia. ¿Qué pasa?, preguntó Ramón, levantándose de un salto. Algo, o alguien, se acerca, dijo Luis, asomándose por la ventana. Don Rafael terminó de coser, vendó la herida con cuidado, y se puso de pie, limpiándose las manos en un trapo. No son los cazadores, dijo. Ellos no volverían tan pronto. Esto es otra cosa. Mateo se puso de pie, con el corazón en la garganta. Kael se levantó también, lentamente, con dolor, pero con dignidad. Caminó hacia la puerta. La empujó con el hocico. Y salió. Todos lo siguieron. En el patio, el sol ya estaba alto, dorando la tierra, las casas, los rostros cansados. Y allí, detenido junto al pozo, con un sombrero de ala ancha y un abrigo largo, estaba un hombre. Delgado. Alto. De barba canosa y ojos claros, casi transparentes, como si hubieran visto demasiado.
En sus manos, sostenía un maletín de cuero gastado. Y colgando de su cuello, una placa que decía Dr. Armando Vargas. Instituto de Conservación del Lobo Mexicano. Al ver a Kael, el hombre se quitó el sombrero. Lentamente. Con reverencia. Y entonces, hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló. Kael, susurró, con la voz quebrada. Mi niño, estás vivo. Kael no se movió. Lo miró. Largo. Profundo. Como si estuviera buscando en su rostro un recuerdo. Una traición. Un amor perdido. ¿Quién es usted?, preguntó Mateo, adelantándose, con el cuerpo entre el hombre y el lobo. El hombre lo miró. Sonrió. Una sonrisa triste. Cansada. Verdadera. Soy el hermano de Emiliano Vargas. El hombre que lo crió. El que lo amó. El que lo perdió. Un silencio denso cayó sobre el patio. Hasta el viento pareció detenerse. Emiliano murió hace 2 años, continuó el hombre, con la voz temblorosa. Lo mataron. Porque descubrió que su investigación había sido vendida. Que Kael había sido robado. Que lo estaban usando para peleas clandestinas. Para experimentos. Para tortura. Mateo sintió que el estómago se le encogía. ¿Y usted?, preguntó, sin poder terminar la frase. Yo lo busqué. Durante 2 años. Seguí cada pista. Cada rumor. Cada grito en la noche. Miró a Kael. Y cuando escuché que un vaquero había liberado a un lobo encadenado junto a su perro, supe que eras tú. Porque solo tú harías algo así. Kael dio un paso adelante. Lento. Dudoso. Olisqueó las manos del hombre. Y entonces, gimió. Un sonido bajo. Doloroso. Reconocimiento. Él te recuerda, dijo Mateo, con la voz apenas audible. Sí, respondió el doctor, con lágrimas en los ojos. Y yo nunca dejé de buscarlo. Don Rafael se acercó. Miró al doctor. Luego a Kael. Y luego a su hijo. ¿Qué quiere?, preguntó, con voz firme. Llevárselo. El doctor negó con la cabeza. No. Quiero ayudarlo. Curarlo. Documentar su historia. Mostrarle al mundo que lo que Emiliano creía era verdad. Que un lobo puede confiar. Que puede amar. Que puede perdonar. Miró a Mateo. Pero, si tú decides quedártelo, yo no me opondré. Porque quien lo salvó, eres tú. No yo. No Emiliano. Tú. Mateo miró a Kael. Kael lo miró a él. No hubo necesidad de palabras. Solo una pregunta, flotando en el aire, pesada como una losa. ¿Qué decides, Mateo? ¿Lo dejas ir, con quien lo conoce desde cachorro, o lo mantienes, con quien lo salvó cuando todo parecía perdido? Kael se acercó. Apoyó su hocico en la palma de Mateo. Como siempre. Como desde el primer día. Y Mateo supo. Él decide, dijo, con la voz firme. Y donde él quiera estar, ahí estará su hogar. El doctor asintió. Sonrió. Con lágrimas. Entonces, bienvenido a casa, Kael. De nuevo. Miró hacia el camino de entrada al rancho, donde el polvo comenzaba a levantarse, demasiado rápido. Demasiado denso. Algo viene, susurró Mateo, sintiendo el escalofrío subirle por la espalda. Don Rafael, que aún estaba junto al doctor Vargas, se enderezó de inmediato. Su mano, casi por instinto, buscó el rifle apoyado contra la pared del porche. ¿Otra vez ellos?, preguntó Ramón, apareciendo desde el establo con un hacha en la mano, los ojos desorbitados. No, dijo el doctor Vargas, con la voz tensa, los ojos fijos en el horizonte. Ellos no volverían tan pronto.
Esto es peor. Peor, repitió Mateo, acercándose a Kael, poniendo una mano sobre su lomo, sintiendo el calor de su cuerpo, el latido acelerado de su corazón. ¿Qué puede ser peor que mercenarios armados? El doctor tragó saliva. Miró a Kael. Luego a Mateo. Y en sus ojos, por primera vez, Mateo vio miedo real. Los que lo vendieron no eran simples cazadores. Eran parte de una red. Una organización. Gente con dinero. Con influencia. Con impunidad. ¿Y qué quieren ahora?, preguntó don Rafael, cargando el rifle con un clic metálico que resonó como un presagio. Lo que siempre quieren, respondió el doctor. Borrar las pruebas. Silenciar testigos. Y Kael. Kael es la prueba viviente de que lo que hicieron fue un crimen. El polvo se hizo más denso. El rugido de los motores creció. No eran camionetas esta vez. Eran SUVs negros. Vidrios polarizados. Sin placas. Se detuvieron a 50 metros del porche. 3 vehículos. Puertas que se abrieron al unísono. Hombres de traje. Zapatos brillantes. Rostros inexpresivos. Como fantasmas de ciudad que no pertenecían a ese mundo de tierra y sudor. Uno de ellos, más alto, con gafas oscuras y una maletín de cuero fino, caminó hacia adelante. No llevaba arma visible. No la necesitaba. Su presencia era suficiente. Buenos días, dijo, con voz fría, educada, como si estuviera en una reunión de negocios. Buscamos al doctor Armando Vargas. Y al animal que tienen en su posesión. El doctor dio un paso adelante, con la mandíbula apretada. Quien lo pregunta, el hombre sonrió. Una sonrisa sin calor. Sin alma. Digamos, que representamos a los inversores originales del proyecto Kael. Estamos aquí para recuperar lo que es nuestro. Nada de lo que hay aquí les pertenece. Gritó Mateo, interponiéndose entre el hombre y Kael. Kael no es una cosa. Es un ser vivo. Y fue robado. El hombre lo miró. Como si fuera una mosca molesta. Joven, entiendo su entusiasmo. Pero esto no es un cuento de hadas. Es un asunto legal. Y según los documentos que poseemos, el lobo conocido como Kael fue adquirido legalmente por nuestra organización tras la muerte del doctor Emiliano Vargas. Ustedes lo están reteniendo ilegalmente. Documentos falsos. Gritó el doctor Vargas. Fueron ustedes quienes lo robaron. Y asesinaron a mi hermano por descubrirlo. El hombre ni siquiera parpadeó. Acusaciones muy graves, doctor. Lástima que no tenga pruebas. Hizo una pausa. Miró a Kael. El animal está herido. Débil. En malas condiciones. Nuestra organización cuenta con instalaciones especializadas. Veterinarios. Cuidadores. Lo que ustedes, claramente, no pueden ofrecer. No lo entiende. Gritó Mateo, con los puños cerrados. Él eligió quedarse. No es suyo. Kael, hasta entonces inmóvil, dio un paso adelante. Solo uno. Pero suficiente. Se colocó junto a Mateo. Erguido. Con la mirada fija en el hombre de las gafas. Y entonces, gruñó. No un gruñido de advertencia. Un gruñido de guerra. El hombre retrocedió. Solo un paso. Pero lo hizo. Esto no termina aquí, dijo, con la voz aún fría, pero con un temblor apenas perceptible. Volveremos. Con una orden judicial. Y con refuerzos. No se metan en lo que no entienden. Se dio la vuelta. Subió al vehículo. Las puertas se cerraron con un chasquido metálico. Los motores rugieron. Y se fueron, dejando una nube de polvo
y un silencio mortal. Mateo sintió que las piernas le temblaban. Se dejó caer de rodillas junto a Kael, abrazándolo con fuerza, enterrando su rostro en su pelaje. «No te dejaré ir», susurró, con la voz quebrada. «Nunca. Te lo juro». Kael apoyó su cabeza sobre el hombro de Mateo. Como un juramento. Como un pacto sellado en sangre y lágrimas. Don Rafael se acercó. Puso una mano sobre el hombro de su hijo. «Esto es más grande de lo que pensábamos». «Lo sé», respondió Mateo, sin levantar la cabeza. «Pero no importa. Lucharé. Hasta el final». El doctor Vargas se arrodilló frente a ellos. «Tienen recursos. Poder. Contactos en todas partes. Pueden comprar jueces, policías, medios de comunicación. Lo que hicieron con Emiliano, lo harán con ustedes si no se detienen». «Entonces», dijo Mateo, levantando la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas y fuego, «haremos lo que ellos no esperan». «¿Qué?», preguntó el doctor. «Contaremos la verdad. Toda la verdad. Antes de que ellos la entierren». Miró a su padre. «Necesito que llames a Rosa. La periodista del pueblo. La que hizo el reportaje sobre los incendios forestales». Don Rafael asintió. «Y yo», dijo el doctor, «contactaré a mis colegas. A las ONGs. A los científicos que creyeron en Emiliano. Publicaremos todo. Los diarios. Las fotos. Los videos que guardaba en secreto. Y Kael», dijo Mateo, acariciando al lobo, «estará con nosotros. En cada entrevista. En cada cámara. En cada palabra. Porque él es la prueba». Kael lo miró. Y en sus ojos, Mateo vio algo que lo estremeció orgullo. No por sí mismo. Por ellos. Por haber elegido luchar. Por no rendirse. Esa noche, mientras el rancho se preparaba para lo que vendría, cámaras, micrófonos, cámaras ocultas, grabaciones, Mateo se sentó junto al fuego, con Kael a su lado y Lobo dormido a sus pies. El doctor Vargas le entregó un diario. Más antiguo. Más personal. «Este es el último que escribió Emiliano», dijo. «La noche antes de morir». Mateo lo abrió. La última entrada decía: «Si alguien lee esto, es porque ya no estoy». Pero Kael sí. Y si él sigue vivo, significa que alguien, en algún lugar, tuvo el coraje de creer en él. De amarlo. De luchar por él. Dile a esa persona, que gracias. Que lo que hizo, cambió todo. Que la bondad, siempre gana. Tarde o temprano. Mateo cerró el diario. Lo apretó contra su pecho. Y lloró. Sin vergüenza. Sin miedo. Porque ahora no solo luchaba por un lobo. Luchaba por una promesa. Por una memoria. Por un mundo que aún podía creer en los milagros. «No pensé que me llamarías para algo así, Mateo», dijo, ajustándose la gorra mientras descendía de su camioneta oxidada, con una taza de café humeante en la mano. «Pensé que sería para denunciar a los que queman pastizales o a los que roban ganado». Mateo sonrió, pero no llegó a sus ojos. «Esto es más grande que eso, Rosa. Mucho más grande». Ella lo miró. Largo. Profundo. Como si ya supiera que lo que iba a grabar cambiaría su vida. «¿Dónde está el lobo, con lobo?», respondió Mateo, señalando el porche. Allí estaban. Los dos. Acostados uno junto al otro, como hermanos de distinta especie pero mismo corazón. Kael con la cabeza apoyada sobre las patas delanteras, las vendas aún visibles bajo su pelaje gris. Lobo, con la cola moviéndose lentamente, como si supiera que hoy era un día diferente. Un día que marcaría la historia. Rosa se detuvo en seco. La taza de café se le resbaló de las manos. Cayó al suelo.
El líquido caliente salpicó sus botas. Dios mío, susurró, con la voz quebrada. Es real. Más real que cualquier cosa que hayas visto, dijo don Rafael, apareciendo desde la cocina con una bandeja de pan recién horneado. Y más valiente que cualquier hombre que hayas entrevistado. Rosa se acercó, lentamente, como si temiera que el viento la borrara si se movía demasiado rápido. Puedo grabarlo, puedes grabarlo todo, dijo Mateo. Pero primero, te contaré la verdad. Toda la verdad. Se sentaron bajo el viejo roble, donde el abuelo de Mateo solía contar historias a la luz de la luna. El doctor Vargas estaba allí también, con los diarios de su hermano sobre las rodillas. Ramón, Luis y los demás peones formaban un círculo alrededor, como testigos mudos de algo sagrado. Y entonces, Mateo habló. Contó cómo lo encontró. Encadenado. Herido. Junto a su perro. Contó cómo lo liberó. Cómo lo protegió. Cómo lo enfrentó a los cazadores. Cómo lo curó. Cómo lo llamó Cael. Cómo lo amó. Rosa grababa. Sin interrumpir. Sin respirar. Con los ojos llenos de lágrimas. Y ahora, dijo Mateo, con la voz firme, mirando directamente a la cámara, vienen por él. Hombres de traje. Con papeles falsos. Con amenazas disfrazadas de leyes. Quieren llevárselo. Borrarlo. Como borraron a Emiliano Vargas. Pero no lo permitiremos. Porque Cael no es un experimento. No es una mercancía. Es una persona. Con memoria. Con dolor. Con lealtad. Con alma. Rosa apagó la cámara. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Esto va a incendiar las redes, susurró. La gente no va a creerlo. Que no lo crean, dijo don Rafael. Lo que importa es que lo vean. Que vean sus ojos. Sus heridas. Su forma de mirar a mi hijo. Eso no se puede fingir. El doctor Vargas abrió uno de los diarios. Leyó en voz alta, Cael no ladra. No obedece por miedo. Obedece por amor. Cuando le pido que se siente, lo hace porque confía en mí. No porque me teme. Esa es la diferencia entre domesticar y comprender. Rosa volvió a encender la cámara. Necesito que lo grabes, interactuando con él, dijo, mirando a Mateo. Que el mundo vea lo que tú ves. Mateo se puso de